Nadie quiere recordar, pero en los extremos más alejados de la frontera todavía había subastas humanas, no oficial, no declarado, pero real como el polvo que entró en las bocas de quienes miraban en silencio. Ese día el calor me quebraba los huesos, y sin embargo decenas de hombres se reunieron bajo una lona improvisada, como animales alrededor de un cadáver. En el centro, bajo una plataforma de madera, allí estaban los lotes, hombres mayores, mujeres delgadas, niños con ojos demasiado grandes para sus pequeños cuerpos, y luego, ella, una mujer de piel clara y cabello despeinado, vestida con harapos manchados de barro seco y sangre vieja, en sus brazos un bebé recién nacido, frágil como ella, tranquila como ella, pero lo que más me dolió era su mirada, no por miedo, pero con una vergüenza que parecía haber envenenado cada centímetro de su cuerpo. ¿Su nombre? Nadie lo sabía, simplemente la llamaron la Blanca del bebé. El subastador levantó el látigo y gritó: 5 monedas de plata. Viene con un bebé. 2 por el precio de una. La multitud murmuró. Algunos se rieron, otros escupieron al suelo. Ella miró hacia abajo. El bebé estaba durmiendo, o tal vez estaba demasiado cerca del silencio para saberlo. Al borde de la multitud, un hombre permaneció inmóvil, alto, moreno, brazos cruzados, piel marcada por el sol, pintura roja en la cara, y en los ojos, nada, ni desprecio, sin piedad, solo silencio, un apache. El subastador golpeaba su bastón de madera, sudando con impaciencia. 5 moedas, ¿quién da más por la Blanca con el crío? Silencio. Alguien se rió. Otro susurró, ni siquiera para un perro enfermo. La mujer ya estaba desistiendo de existir. Sus ojos se habían retirado de su propio cuerpo. Hasta un sonido seco resonó en el suelo de tierra. Tintineo, 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 tintineo. 5 monedas de plata, rodando hasta los pies del subastador. De repente, sin habla, sin gestos teatrales, el hombre que los lanzó no se movió. Él simplemente miró hacia arriba, y eso fue suficiente. El subastador dudó. ¿Quieres ambos? Nada. Ninguna respuesta. ¿Hablas apache? Nada. El hombre dio un paso adelante. La multitud retrocedió medio metro sin darse cuenta. Él levantó la mano. Hizo un gesto sencillo y directo, un solo dedo señalándola, y luego otro gesto, la mano abierta cerrando, no como quien posee, pero como alguien que protege. La mujer fue liberada. Cayó de rodillas. El bebé todavía respiraba, pero débil. El apache se acercó. Él la tomó en sus brazos, luego el bebé, todo sin una palabra, y le dio la espalda, sin papeles, sin nombres, sin destino visible. La multitud se abrió paso, no por respeto, pero por un miedo inexplicable, el miedo de quien no explica nada. Montado en un caballo negro como el carbón, el guerrero partió, ella en sus brazos, el niño con el chal atado al pecho. Y en el piso de subastas, solo quedaron las monedas y una pregunta que nadie se atrevió a hacer. ¿Por qué alguien salvaría a una mujer, sin siquiera preguntarle su nombre? Se despertó con olor a humo, pero no del tipo que quema, el tipo que calienta. Estaba tumbado sobre mantas hechas a mano, cubiertas de dibujos que parecían contar historias. El techo era bajo, hecho de ramas, arcilla y tiempo. La puerta, una cortina de cuero. El suelo, tierra batida. Ella se levantó de repente. Miró a su alrededor. El bebé estaba allí, durmiendo con un paño atado al pecho, vivo. Ella lo tocó. Lloró en silencio, entonces oyó pasos. Él entró. Oh, apache. Lo mismo. Pero ahora no hay cuadros, sin armas, sin furia. Trajo un plato de raíces cocidas y té humeante. Colocó todo sobre una piedra lisa al lado de la cama improvisada, sin decir nada, sin mirarla. Él solo hizo un ligero movimiento de cabeza y se fue. Ella trató de entender, pero no había lógica. ¿Por qué no habló? ¿Por qué la trajiste allí? ¿Por qué te importó sin preguntar? Los días pasaron, y siempre fue así. Se fue temprano. Yo casé, coleccionado,
Estaba de vuelta. Dejé comida y silencio. En la primera semana intentó huir. Él no pudo. Estaba débil, desnutrida, con heridas que aún no habían cicatrizado. La encontró desmayada en el río. La trajo de nuevo sobre sus hombros, igual que la primera vez, pero esta vez la cubrió con otra manta. Y dejó un nuevo objeto a su lado, un collar de plumas y piedra. Fue un regalo, o un símbolo, pero para ella fue como una advertencia. Después de todo, cada hombre que ofrece algo, quiere algo a cambio, o al menos eso había aprendido. En la segunda semana comenzó a caminar. El dolor en mis piernas ya no era una prisión, era un recuerdo. El bebé también estaba mejorando. Lloré más, yo chupé más, escuché más, y ella observaba. Los apaches vivían con una sencillez feroz. Me desperté antes del sol. Tocó los árboles con respeto. Hablé con los caballos, pero no con ella. Hasta que un día ella habló. ¿Me vas a vender otra vez? Él estaba encendiendo el fuego. Se detuvo por un segundo. Luego continuó. Ella insistió. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué pagaste por mí? Silencio. Recogió un puñado de hojas secas. Explotó. Las llamas se elevaron. Y luego simplemente dije, porque vi en tus ojos lo mismo que veo en los míos. Ella se quedó congelada. Fue la primera vez que escuché su voz. Bajo. Se está cayendo a pedazos, como si hubiera sido desenterrado de las profundidades de la tierra. Ella trató de preguntar más, pero él ya se había ido. Esa noche ella lloró, no por miedo, pero porque por primera vez alguien la vio sin tocarla, y porque ese hombre llevaba una oscuridad muy parecida a la de ella. A la mañana siguiente se despertó con un nuevo objeto junto al fuego, un pequeño palo tallado con símbolos indígenas. Ella no entendió, pero ella sintió que había sido aceptada, no como prisionero, pero como invitado. En el fondo ella todavía no confiaba, pero por primera vez no quería irme. La tercera semana trajo algo que no esperaba: ritmo. Ella empezó a despertarse con el sonido de los niños riendo afuera. Era como si aquella gente la había notado, no con preguntas, no con exigencias, pero con espacio. Las mujeres mayores dejaron hierbas cerca de la choza. Algunos sonrieron. Otros simplemente asintieron como diciendo, sigues vivo. Ya basta. El guerrero, cuyo nombre aún no conocía, rara vez estaba presente. Pero cuando estaba allí, miraba desde lejos. Al principio ella estaba molesta. Luego empezó a buscar esa mirada, como un reflejo, como si intentara verse a través de él. Un día una anciana le dio un bote de pintura roja y le dijo, marca el cuerpo, para no olvidar el alma. Ella dudó, pero esa frase permaneció en su mente todo el día. Esa noche se dibujó una línea roja debajo de los ojos. No sabía el significado, pero cuando se miró en el espejo de metal que usaba como plato, vi algo diferente. Ya no soy una mujer vendida. Ahora, una mujer que eligió estar allí. El bebé también comenzó a sonreír, y los demás niños de la tribu lo rodearon con curiosidad y cuidado. Él era el único de piel clara entre los pequeños, pero no es el único con ojos grandes, y ella entendió que allí el color no era una oración, el nombre no era una marca, el alma es lo que define el lugar de cada persona. Al caer la tarde, mientras observaba cómo el cielo cambiaba de color, susurró, todavía estoy aquí, y por primera vez no sonaba como un lamento, pero como una victoria. Una tarde lo vio arrodillado junto al río, solo. Yo no pesqué, yo no bebí, estaba simplemente allí, con los ojos fijos en la corriente, y en sus manos una pulsera de cuero de niño, desgastada por el tiempo. Ella no se atrevió a acercarse, pero algo en ella dolía. Fue el mismo tipo de dolor que sintió cuando miró al bebé, el recuerdo de lo que casi se perdió. Esa noche no regresó a la cabaña. Ella preparó el té, separó la leña. Él esperó, y cuando estaba a punto de cerrar la cortina de cuero, escuché pasos, pero él no entró. Solo dejó un pequeño objeto afuera, una flauta tallada. Al día siguiente le enseñó a usarlo, sin tocarla, sin sonreír, solo
demostrándolo con los dedos, con paciencia, con ritmo. Ella sopló. Equivocado. Río. Lo intenté de nuevo, y él la observaba como quien ve cómo se reaviva el fuego de una hoguera que todos creían apagada. Más tarde, cuando regresaron de recoger raíces, el bebé tenía fiebre. Fuerte. Ella entró en pánico, estaba temblando. Susurró oraciones que no recordaba bien. Fue él quien actuó. Traje hojas amargas. Hice el té. Humedeció la frente del niño. Él permaneció a su lado toda la noche, en silencio, pero presente. Cuando el bebé finalmente se durmió, ella estalló en lágrimas, y sin pensarlo, le tomó la mano. Él no la soltó, pero tampoco se apretó. Solo se fue. A la mañana siguiente se despertó con un susurro suyo, el más silencioso de todos. Mi hijo. Tendría su edad. Ella no respondió, porque no hubo respuesta a eso. Solo respeto. Solo dolor compartido. Era tarde por la tarde cuando llegaron. 2 hombres a caballo, caras cubiertas, sillas de montar brillantes como moneda nueva, armas visibles, sonrisas falsas. Hablaron con los guardias del pueblo. No pidieron permiso. Ellos simplemente dijeron, buscamos una mujer blanca. Fue vendida. No terminó el trato. No se dijo su nombre, pero el nombre no era necesario. Ella los vio desde lejos. Se congeló. El guerrero apareció a su lado. No dije nada. Él simplemente puso su cuerpo entre ella y los forasteros. No se acercaron más, pero uno de ellos dijo en voz alta con ironía, dicen que ahora vive entre los salvajes, que cría a su hijo como un animal. Ella abrazó al bebé con más fuerza, pero él no respondió. El guerrero se acercó a los hombres, dijo algo en apache, luego en español. Ella no es esclava, ella no es mercancía, ella no es suya. El hombre se rió. ¿Y tú qué eres? ¿Su marido? Silencio. Entonces no puedes detenernos. Pero el apache sacó el cuchillo de su cinturón, y de un solo golpe lo clavé en el árbol más cercano. La próxima será carne. Los hombres se retiraron, pero dejaron una advertencia. Volveremos, y no vendremos solos. Esa noche ella no durmió, no por miedo, pero por otra cosa, pertenencia. Por primera vez ella tenía algo que defender, y no era solo la vida, era dignidad, era el nombre que aún no tenía, pero que finalmente empezaba a merecerlo. Esa mañana se sentó sola frente al fuego central del pueblo. Nadie la había llamado, pero nadie la apartó. El fuego bailaba, las cenizas se elevaron como oraciones sin dueño. Ella cerró los ojos, y susurró lo que nunca había dicho en voz alta. Yo no quiero huir más. Una anciana se acercó, se quedó en silencio por un rato. Luego dijo, entonces debe ser nombrada. Ella no lo entendió de inmediato, pero la mujer sacó una vasija de barro y comenzó a pintarse la cara. Líneas rojas debajo de los ojos, círculos en los pulsos, líneas en la frente. Ya no eres una mujer sin nombre. Ahora eres Kaiju. Ella susurró. ¿Qué significa? La que eligió quedarse. A la mañana siguiente todo el pueblo se reunió. Pequeña ceremonia, simple, sin aplausos. No hay fiesta, solo unos ojos que ya no la veían como una extranjera, pero como parte de la tierra. El guerrero observaba desde lejos, como siempre, pero ahora con una perspectiva diferente. Ya no es el de quien protege, pero eso de alguien que respeta. Por la noche ella fue a verlo. Se sentó a su lado, ambos mirando al cielo. Ya no me llamo como antes. Él la miró de reojo. ¿Y cómo te llamas ahora? Ella sonrió. Kaiju. Él asintió. Sí, ahora lo entiendo. Y por primera vez, ella tocó su mano sin miedo. No porque fuera suyo, pero porque era de ella. El suelo tembló antes del amanecer. No fue un terremoto, fue una venganza. 4 caballos. 6 hombres, rifles relucientes, pañuelos rojos atados alrededor de sus caras, y odio en los ojos. No vinieron a negociar, vinieron a acabar con lo que creían que todavía era de su posesión. Y en el corazón de la razón, ella era Kaiju,
la mujer que se atrevió a sobrevivir a su propia venta. El primer disparo fue al aire, el segundo en el pueblo. Los niños gritaban, los hombres tomaron arcos, las mujeres recogieron a personas mayores, pero el guerrero no huyó, él no gritó, él simplemente se interpuso entre ella y los atacantes, como siempre. Uno de los hombres se desmontó, él la miró directamente. Te dijimos que volveríamos, el niño también es nuestro. Ella no respondió, pero el bebé empezó a llorar. Entonces el guerrero dio un paso adelante, solo, sin armas, sin furia, solo con la verdad en tus ojos. Se detuvo a unos pasos del invasor, y él dijo, llévame a mí, déjala en paz, y no regresen jamás. El hombre se rió. Un indio ofreciendo su pellejo por una mujer blanca y su bastardo. El apache no se movió, pero sus ojos ardían como un fuego que sabe esperar. El líder de los invasores se encogió de hombros. Trato hecho, pero no prometo que vivas para contarlo. Lo ataron, ellos llamaron, Cúspide se burlaron, y ella, no pude hacer nada. Se lo llevaron, pero mientras se alejaba con el rostro ensangrentado y su honor intacto, volvió la cara una última vez, y susurró, Kaiju. Era la primera vez que la llamaba así, y tal vez fue el último. Nadie intentó detenerla, pero nadie la siguió tampoco. Cuando salió el sol, Kaiju ya tenía al bebé atado a su pecho, con la cara pintada y el cabello recogido. Y en los ojos no había miedo. Hubo una decisión. El anciano más viejo acaba de decir, si vas, no regreses igual. Kaiju no respondió, pero él asintió con el corazón. Caminó durante horas, siguiendo pistas, escuchando la tierra, tocando árboles como lo hizo él. Era como si el camino estuviera allí, esperándola. Al anochecer vio una vieja cabaña alejada de los senderos, humo elevándose, risa grosera. Ella se escondió. Esperé la noche, y cuando todo quedó en silencio, entró. Estaba atado a un poste, magullado, respiración baja, pero viva. Kaiju se acercó lentamente. Él le tocó la cara. Abrió los ojos. Kaiju, ¿qué hiciste? Ella susurró, lo que tú hiciste por mí. Tomó el cuchillo de uno de los hombres dormidos. Cortó las cuerdas. Él cayó en sus brazos, pero antes de irse, uno de los captores se despertó. Él gritó, hace calor. El disparo le rozó el hombro, pero ella no se detuvo, sosteniendo al bebé con un brazo y el guerrero con el otro. Ella corrió hacia la oscuridad. El bosque se cerró, pero el corazón se abrió paso. Esa noche Kaiju sangró, lloró y gritó, pero él no se echó atrás, porque ahora ella ya no era una mujer fugitiva. Ella era una mujer que regresó para salvar. Caminaron hasta donde las estrellas tocaban la tierra. El bosque estaba oscuro, pero el cielo estaba despejado. Durmieron escondidos entre gruesas raíces, envuelto en mantas y exhausto de todo, excepto de la esperanza. Cuando el bebé se quedó dormido, ella lo miró y preguntó, ¿por qué me salvaste aquel día? En el mercado. Se tomó su tiempo. Él respiró profundamente. Luego habló, bajo, cruce, porque no pude salvar a la mía. Kaiju no respondió, continuó. Mi esposa era como tú, fuerte, callada, piel como la tuya, pero ojos que hablaban. Hizo una pausa. Un día vinieron por ella. Dijeron que era bruja blanca. La colgaron. Y mi hijo lo llamaron bastardo. Lo golpearon. Murió antes de tener nombre. Ella sintió que el mundo giraba, no por dolor, pero por el espejo. Cuando te vi, con tu hijo en brazos, era como si el tiempo me diera una segunda oportunidad, no para tenerlos, sino para no perderlos. Kaiju lloró, silenciosamente, pero esta vez él no se quedó quieto. Él se acercó, él puso su mano sobre su cara, y él dijo, tu hijo me salvó primero. No hubo ningún beso, ninguna promesa, pero allí, ante el fuego y los ancestros invisibles, dos supervivientes se reconocieron, no como amantes, pero como las almas que el mundo intentó enterrar y que aún así volvieron a la superficie.
El camino de regreso fue más fácil, no porque los cuerpos duelan menos, pero porque ahora había suelo bajo los pies, Caillou con el bebé atado a su pecho, él caminando al lado, no hablar, sin guiar, pero también sin huir más. Cuando vieron las torres de humo del pueblo, su corazón latió más rápido, y por primera vez pensó, vuelvo a casa. El pueblo los vio llegar, en silencio, sin fanfarrias, pero los ojos lo decían todo. La anciana se acercó, tocó la herida en el hombro de Caillou, luego tocó la frente del bebé, y él dijo, volviste distinta. Caillou respondió, volví completa. Esa noche se encendió la hoguera central, y todos se sentaron alrededor. Caillou ficou de pie, el guerrero a tu lado. Y luego, ella dijo, me vendieron, me marcaron, fui silenciada, pero no fui vencida. Este hombre no me compró, me mostró que la vida no siempre exige ruido para ser verdadera. Y este niño me enseñó que aún después de ser quebrada, una mujer puede volver a dar vida. Silencio. Entonces la anciana se puso de pie, tomó el bastón sagrado y tocó con él el suelo 3 veces. Desde hoy, ustedes no son visita, son raíz. Y en ese momento ninguna fiesta sin medallas, sin aplausos. Caillou y el guerrero, cuyo nombre ahora sabemos es Ayó, fueron reconocidos como parte de la tierra. No por sangre, pero por elección. El tiempo pasó sin prisa. El bebé de Caillou aprendió a caminar descalzo, reconocer las plantas, llamando al viento hermano. Y Caillou aprendió que el silencio tiene muchos lenguajes. Fue en una mañana de niebla cuando llegó la primera mujer. Llevaba en brazos a un niño enfermo, y en sus ojos el mismo vacío que Caillou conocía. No dijo de dónde venía, ni quién le había hecho daño, pero eso no importaba. Caillou la abrazó, le dio agua, y él dijo, descansa, aquí nadie te nombra por lo que te pasó, solo por lo que eliges construir. Luego vinieron otros, una viuda de 20 años, una niña con las trenzas cortadas a la fuerza, una anciana con la columna torcida y su dignidad intacta, y sin darme cuenta se formó el círculo. Mujeres sentadas alrededor de un fuego más pequeño, con telas en el regazo, semillas en las manos y historias en la garganta. Caillou llamó a ese lugar la sombra del ombligo, porque decía que allí todos estaban conectados por un hilo invisible, y que cada uno necesitaba aprender a cortar ese hilo en el momento adecuado, nacer de nuevo. Los niños comenzaron a llamar al espacio la choza del alma, y así quedó. No era un templo, sin casa, era útero. Y Ayó, ya recuperado, observado desde lejos, con los ojos de quien entiende. Ella no se quedó, ella renació. Ella llegó de noche, traído por un joven cazador que lo encontró tirado cerca del río, con sangre en los pies y un paño atado alrededor del cuello. No dijo nada, pero la mirada ya estaba gritando. Caillou Abiu de Longe se congeló, porque lo reconoció inmediatamente. Esa postura encorvada, ese duro silencio, ese hilo de odio mezclado con vergüenza, era ella. Eso es lo que ella era. Cuando se acercó, vio lo que nadie más vio. La tela que envolvía el cuello de la mujer tenía marcas de cuerda. Caillou ajoelhou diante dela. Él no habló, simplemente pues se quitó su propia bufanda roja del cuello y lo ató cuidadosamente al del extraño. Fue la primera vez que la mujer lloró. A la mañana siguiente la mujer se presentó con voz entrecortada. Me llamo Rosa. Me colgaron por alimentar a un forastero. Caillou respondió en voz baja. Y sobreviviste. Eso te hace más peligrosa que cualquier pecado. Rosa pasó días sin salir de la choza del alma. Él no tocó a nadie, ni siquiera su propia cara. Caillou y la visitaba. Se sentó a su lado. Contaba historias que parecían no tener dueño. Hasta que un día Rosa dijo, «Tú también fuiste colgada, ¿verdad?» Caillou miró el fuego, y él dijo, «Sí, y también fui renombrada, por mí misma». Rosa tocó el pañuelo rojo, y susurró, «¿Puedo quedármelo?» Caillou, lo siento, por supuesto, pero solo si un día lo entregas a otra. Ese día Caillou entendió algo profundo. Ayó no la había salvado.
Ella había sido iniciada. Y ahora, ella fue quien lo inició. El pedido llegó en una mañana gris. Un joven de un pueblo vecino llegó desesperado, con los ojos ardiendo de prisa y vergüenza. Una niña. Aún está por marcar. Dicen que sedujo a su maestro. Pero todos sabemos, no fue así. Silencio. El círculo de fuego se rompió en miradas. Un ajuste para Caillou. Ninguno como tú para saber qué hacer. Caillou miró a Ayo. Él ya estaba de pie. No necesitaban un plan, solo coraje. El pueblo de destino era un pueblo semiaislado, atrapado entre la doctrina y la desesperación. Allí, cuando una mujer era acusada, era su verdad la que estaba siendo puesta a prueba, no los actos del hombre. Cuando llegaron, el pueblo los recibió de manera extraña. Caillou llevaba pintura facial. Ayo estaba con el torso desnudo y tenía el collar de su hijo perdido alrededor de su cuello. Parecían sombras de otro tiempo, y de hecho, ellos eran. Fueron directamente a la plaza. Allí estaba ella, la muchacha joven, atados con cuerdas a las columnas de la antigua capilla, con marcas en las manos y un paño sucio atado sobre su boca. Caillou se bajó de su caballo. Él se acercó a ella. No hay prisa, sin miedo, y delante de todos se quitó el pañuelo rojo del cuello y lo ató al de la niña. Luego miró a los hombres armados y dijo: solo hay dos razones por las que alguien amarra a una mujer: porque la teme o porque no la merece. Ayo se colocó detrás de ella. Él no habló, pero su silencio gritó. Uno de los hombres levantó la voz: ¿y quiénes son ustedes para interrumpir la ley? Caillou respondió: los que sobrevivimos a ella y decidimos que ninguna más la repita. Caillou subió los 3 escalones de la antigua capilla con paso firme. La gente la miraba como si no perteneciera a su tierra, y en realidad no pertenecía allí. Ella pertenecía a algo más profundo, a la verdad que nadie quería oír. Se detuvo ante el altar abandonado donde una vez se leyeron escrituras distorsionadas, y ahora solo se oía el sonido de su propia respiración. Habló sin levantar el tono, pero cada sílaba pesaba como una piedra. Yo también fui amarrada, también fui llamada traidora, bruja, mujer peligrosa, y también me silenciaron con sogas, miradas y culpas que no eran mías. La gente permaneció inmóvil, pero las mujeres comenzaron a bajar la mirada. No vine a desafiar sus leyes, vine a mostrarles el precio que pagan al obedecerlas sin pensar. Esta niña no los sedujo, sobrevivió, y eso, señores, es lo que más les incomoda. Silencio. Luego, el sonido de un objeto cayendo. Una mujer dejó caer la Biblia que sostenía. Otra se quitó el pañuelo que le cubría la cabeza. Otra soltó el brazo de su hijo y susurró: es verdad. Caillou bajó los escalones. Se dirigió hacia la joven que estaba atada. Él le quitó el paño de la boca y luego preguntó: ¿cómo te llamas? Alma, dijo la joven con voz temblorosa. Caillou, lo siento. Entonces, vive como tal. Ayo se acercó, desató las cuerdas. La joven cayó en los brazos de Caillou, y en ese momento una mujer nació de nuevo. La gente no aplaudió, ni siquiera lo celebró, pero nadie intentó detenerlos. Y cuando Caillou y Ayo montaron sus caballos para regresar, escucharon algo que nunca esperaban. Palmas, pocos, pero real. Y entre los aplausos, las lágrimas silenciosas de mujeres que nunca volverían a ser las mismas, cuando pasaron por las puertas de madera del pueblo. Caillou llevaba algo nuevo sobre sus hombros, alguien, pero también una misión. Alma sostenía su mano como quien sostiene una rama en medio de una corriente, con fuerza, con gratitud, asustado, pero con fe. La anciana del pueblo simplemente sonrió cuando los vio. No dije nada, pero tocó la frente de Alma. Luego colocó un puñado de semillas en las manos de la joven. La tierra te reconocerá si tú decides permanecer. A la mañana siguiente, Caillou llevó a Alma a la choza del alma. Había más mujeres ahora, algunos más viejos, otros son más jóvenes, todos con ojos que sabían más de lo que decían. Caillou encendió el fuego, colocó el pañuelo rojo en el centro del círculo, y él dijo: hoy no contaré mi historia, la contará ella. Alma dudó, tembló,
pero respiró profundamente y habló. Él habló sobre el maestro, sobre los toques disfrazados, sobre el miedo a contarlo, sobre el castigo público. Y aquel día vino una mujer y dijo, yo también fui marcada. Nadie lloró, pero el silencio lloraba por dentro. Al final, Caillou colocó el pañuelo rojo sobre los hombros de la joven y declaró, hoy, Alma deja de ser sobreviviente y se convierte en espejo para otras. Las mujeres golpearon el suelo con el puño derecho. Un sonido sordo, unísono. Así fue como se reconocieron ahora, no con palabras, pero con presencia. Y ese día el fuego de choza del alma ardía más alto que nunca. Caillou se despertó antes del amanecer. Mientras el mundo dormía, ella escribió, no en el papel, pero en tiras de cuero con carbón y savia de corteza que Ayó preparó para ella. Cada historia, cada nombre, cada renacimiento. En la parte superior de la choza del alma colgaron los informes como banderas silenciosas, y poco a poco la tienda de los sanados se fue conociendo en otros pueblos, no solo como refugio, sino como un recuerdo vivo. Las mujeres vinieron, se sentaron junto al fuego. Ellos contaron, y al final dijeron una frase obligatoria enseñada por Caillou. Esta historia es mía, y yo decido no esconderla más. Después de eso ella escribió, tómalo con calma, con reverencia, con las manos firmes de alguien que sabía que esto era más que un simple disco. Era reparar. Ayó construyó una pequeña estantería con arcilla y piedra, chamáramna de El Muro de las que regresaron, y allí cada tira de cuero estaba colocada con un símbolo, para los que se enamoraron de nuevo, para aquellos que se enfrentaron a sus torturadores, para los que todavía lloraban pero ya no lo ocultaban, para aquellos que enseñaron a otros. En una tarde dorada Caillou miró esa pared y susurró, no somos pocas, solo éramos dispersas. Ahora el pueblo tenía más que solo curanderos. Había guardianes de la memoria, y donde antes había vergüenza, ahora había un récord, porque entendió una verdad profunda. ¿Qué cura a la mujer herida? No se trata de olvidar lo vivido, se trata de decidir quién contará esta historia primero, sí misma o sus torturadores. El cielo se cerró al final de la tarde, no con nubes, pero con polvo. La tierra tembló. No era una tormenta, era gente armada, 10 caballos, hombres en uniforme, con insignias que no significaban justicia, pero propiedad. Dijeron que venían de muy lejos, de un nuevo dueño de esas tierras, y que el pueblo estaba en terrenos ilegales. Caillou y Ayó escucharon al mensajero. Tienen 3 días para desalojar, o serán removidos por la fuerza. La gente se reunió. Silencio pesado. Miedo en los ojos de los más pequeños. Ira en los ojos de los mayores. Caillou caminó hacia el centro del círculo, con el bebé ya crecido a su lado. El niño sostenía una flauta, pequeño, realizado por Ayó. Ella dijo, no somos intrusos, somos raíces, y las raíces no se mudan con papeles. Ayó se acercó, con el collar del hijo perdido alrededor del cuello y el arco en la espalda. Pero él no habló, no lo necesitaba. Esa noche el anciano convocó a todos los guardianes. Las mujeres trenzaron cintas rojas en su cabello. Los hombres encendieron hogueras en los 4 rincones del pueblo. Y cuando le preguntaron a Caillou qué harían si atacaran, ella respondió, lo que hicieron conmigo no fue un error, fue un ensayo. Ahora resistimos por todas. Al amanecer del tercer día, llegaron los caballos, sin previo aviso. No hablar, con antorchas en sus manos y furia en sus ojos. Pero el pueblo ya los estaba esperando, no con lanzas, pero con círculos. Se encendieron 4 hogueras, 4 líneas en el suelo dibujadas con ceniza, 4 mujeres de pie en cada punto cardinal, todos con pañuelos rojos alrededor del cuello. Caillou no es un centro, con Alma a la derecha, la anciana de la izquierda, Ayó detrás de ella, y delante de ti, nada. Pero fue esta nada lo que asustó a los invasores. El líder del grupo gritó, muévanse o arderán con sus chozas. Caillou levantó el brazo, y con un gesto todas las mujeres se arrodillaron, en silencio, ni una palabra, solo fuego.
y unos ojos que no se echarían atrás. Entonces Ayo dio un paso adelante, colocó el arco en el suelo, y junto a él el collar del hijo. Luego dijo su única frase: si tocan esta tierra, no ganarán una batalla, perderán su alma. Había un silencio tan profundo que incluso los caballos dudaron. El viento soplaba más fuerte. La antorcha del líder se ha apagado. Los hombres no sabían qué hacer. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que no gritara. Eso no amenazaba. Eso no se escapó. Uno de ellos retrocedió, luego otro, hasta que quedaron dos, el líder y el más joven. Fue el joven quien habló. ¿Qué hacen aquí? Kayu lo miró a los ojos, y él respondió: volvemos a nacer. El joven se desmontó. Él arrojó el arma al suelo, y se arrodilló ante el fuego más cercano. El líder sin aliados escupió al suelo, y se fue. El pueblo no lo celebró con bailes, ni siquiera con palabras. Él simplemente fue apagando los incendios poco a poco, y recogió los pañuelos rojos, porque allí, esa noche, no había ganado una guerra, le habían impedido empezar.